Primero, cuando un jugador quiere apostar y tiene 10 Ethereum, y en ese momento el smart contract o el fondo o el pozo acumulado del juego de la lotería tiene 0 Ethereum, decide participar, entonces ejecuta la función Enter, ¿no? Al participar aquí decide participar con 4 Ethereum, entonces el pozo acumulado en este momento sería en el smart contract de 4 Ethereum. Y él se queda con 6, ¿no? El initial balance del jugador sería 6 y el initial balance de la lotería sería 4. Después de ejecutar la función pick winner, esto va a cambiar, entonces todo el pozo acumulado se le va a retornar al jugador en este caso y volvería a tener 10 Ethereum y el final balance de la lotería sería 0, ¿no? Pero en este caso no estamos tomando en cuenta los fees, en este caso no se le va a devolver 10 Ethereum exactamente, se le va a devolver 9.8 o 9.7, etcétera, ¿no? Depende a los fees. Entonces, este sería el caso que tenemos que analizar. Posibles soluciones de esto sería primero tomar estas dos variables, sumarlo y comparar con el final balance que el usuario va a tener en este caso, final balance del player, ¿no? Entonces, podemos comparar la suma de estas dos variables iniciales comparando con el balance final que el usuario va a tener al final del juego de la lotería. Y con eso ya no vamos a tener errores al hacer el otro tipo de testeo que ayer estábamos implementando, que sería comparar el balance final del usuario menos el balance inicial de la lotería, y esto tendría que ser mayor a lo que apuesta el usuario, ¿no? A lo que apuesta. Si apuesta 5, si apuesta 70 Ethereum, tendría que ser mayor a eso. Entonces con esto vamos a poder evitar este tipo de errores. Entonces vamos a resolverlo de esta forma. Vamos a comparar la suma de estas dos variables con el final balance del jugador que va a tener al final después de ejecutar el pick winner. Después también podemos comparar incluso que después de que se ejecute el pick winner, el array de usuarios tiene que tener una longitud de 0, ¿no? Con eso ya podemos verificar que se ha reseteado el juego, se puede decir, para que se vuelva a apostar de nuevo. Entonces vamos a hacer estas dos cosas. Primero necesitamos, después de hacer enter, después de ejecutar la función enter, tenemos que tener dos variables iniciales para el player y para la lotería que guarden los valores de cada uno, ¿no? Para el player y la lotería, el balance de cada uno. Y después de ejecutar el pick a winner o pick winner, vamos a hacer la comparación de esas dos variables, la suma con el final balance que va a tener el usuario. En este caso sería final balance player, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Primero, después del enter, guardamos dos variables, ¿no? Entonces aquí tenemos el enter que ayer estábamos implementando, y después de activar esa función enter vamos a tener dos variables como aquí les mostraba en el gráfico, ¿no? Dos variables, initial balance player e initial balance lottery. Vamos a guardar el balance después de ejecutar esa función. Entonces primero sería el initial balance player y el initial balance lottery, ¿no? Esos dos balances lo vamos a capturar con la función interna que Web3 nos da, ¿no? En este caso web3.eth.getbalance, y le pasamos la dirección de la billetera digital, en este caso el jugador en la posición 1, y para obtener el balance del smart contract le pasamos la instancia del smart contract que nos devuelve el before each, ¿no? Que ayer hemos hecho la prueba de eso. Entonces vamos a tener dos, y según la gráfica tenemos que ejecutar después el pick winner. Ejecutamos el pick winner con la función o con la cuenta creadora, y después de eso tenemos que comparar o tenemos que agarrar otros dos variables con el final balance del player y el final balance de la lotería. Entonces eso prácticamente va a ser lo mismo que estos dos, ¿no? Al inicio, y puedo reemplazarlo incluso, pero el nombre de la variable nada más va a cambiar aquí. Entonces aquí le digo, ese sería el final, el balance final y el balance final de la lotería, ¿no? Del jugador y de la lotería. Sería de esta forma, ¿no? Al ejecutar o a pasar funciones agarramos el balance directamente una vez ejecutado las funciones internas del smart contract. Y luego, como hemos dicho, podemos comparar estas dos variables que hemos agarrado después de ejecutar el enter, sumarlo, comparar con el final balance del player. En este caso, aquí les decía que nos va a descontar el fee, ¿no? No va a ser una suma exacta para comparar con un equal. Vamos a tener que comparar un mayor o un menor que. Entonces tenemos que ver los fees, ¿no? Como les decía, cada vez que se ingrese al juego de la lotería vamos a gastar un fee. Después aquí no vamos a tener exactamente, a la lotería no va a entrar 4 Ethereum, va a entrar 3.8, etcétera, ¿no? Podemos decir que el balance final del player va a ser mayor a la suma de estos dos. Tomaremos ese caso y vamos a ir imprimiendo. Entonces la diferencia ya no va a ser directamente esto, ¿no? Podemos colocarlo total, ya no va a ser una resta, y vamos a sumar en este caso los dos balances iniciales, ¿no? El balance inicial que tiene el jugador después de apostar y el balance
inicial que tiene la lotería después de que recibe el primer jugador, ¿no? Y esto lo podemos comparar que esta parte, el total va a ir aquí y el balance final del jugador tendría que ser mayor, ¿no? Como aquí estábamos hablando, el balance final del jugador va a ser mayor a estos dos. Vamos a verificar si va a ser mayor o menor, porque los fees no lo sabemos incluso en este momento cuánto nos va a descontar. Entonces primero haremos este caso, haremos la prueba si funciona correctamente. Aquí nos estamos olvidando levantar la blockchain local, ¿no? De Ganache. Entonces no nos olvidemos de eso. Voy a levantar la blockchain, voy a entrar al espacio de trabajo que ayer hemos creado, o pueden crear incluso otro espacio de trabajo. Solo verifiquen que esté correctamente el puerto en el 7545, como ya lo tenemos configurado, y después ya vamos a ejecutar el Truffle Compile, el Migration y el Test. Entonces vamos a hacer la prueba primero esto. Vamos a ver si el unit test está pasando y también algo que no hemos visto, podemos imprimir, ¿no? En cada paso los datos que queramos, los balances iniciales, los balances finales, y según eso podemos hacer la comparación. Entonces si pasa o no pasa el unit test, vamos a imprimir los balances para ver cómo el fee está haciendo el descuento, ¿no? En cada paso, para verificar si va a ser mayor o menor. En este caso están pasando los 5 unit test, ¿no? Entonces ahora vamos a imprimir y vamos a llamar directamente al Truffle Test para ver los balances que en cada paso tenemos, ¿no? En cada paso vamos a tener un balance inicial diferente o un balance final diferente, ¿no? Los valores, queremos saber los valores para hacer una comparación exacta en el assert. Entonces solamente aquí vamos a imprimir y esto va a reconocer automáticamente cuando corramos el Truffle Test. Esto solamente es para verificar cómo se descuenta el fee en cada paso, ¿no? Entonces solamente estoy imprimiendo el balance final del jugador, de la lotería, y los balances iniciales que tenemos después de ingresar dinero, ¿no? En el caso del jugador o conseguir los fondos iniciales en el caso del smart contract. Entonces vamos a imprimir eso con console log y después así vamos a tener una comparación más exacta para el assert. Entonces vamos a ejecutar de nuevo el Truffle Test. Ya. Aquí ya sé qué está pasando, lo está concatenando nada más, ¿no? A lo que se ve el resultado total lo está concatenando, no lo está sumando. Vamos a tratar de parsear esto con las funciones que JavaScript nos da. Voy a colocarlo esto, parse float, vamos a hacer la prueba con esto, porque esto ya es JavaScript puro, ya sería, ¿no? Ya no viene relacionado con Solidity. Entonces vamos a hacer la prueba de esto, queremos la suma correcta. Vamos a probar, ¿no? En este caso lo está concatenando, no lo está tomando como números, ¿no? Es decir, que tal vez no esté devolviendo como valor numérico, esté devolviendo como cadena cada valor, el balance inicial del player y el balance inicial de la lotería. Puede ser ese el caso que esté pasando. Ahora sí ya está bien, ¿no? Podemos ver que el total es 40 Ethereums aproximadamente y el balance final del player es 40 Ethereums aproximadamente igual. Pero hay unas décimas de error, se podría decir. En este caso el total va a ser 40.946, el otro es igual 94.6, 23.26, 23.26. Puede que esté igual en este caso. Podemos hacer una comparación, ya no sería mayor o menor que, en este caso ya sería igual, ¿no? Aquí tenemos, a ver, vamos a comparar 60, 23, 26, 60, 23, 26, 94, 94. Creo que sí podemos comparar directamente, ¿no? A ver, los fees ya se están restando internamente, pero el resultado va a seguir siendo igual al final. Entonces aquí podemos ya comparar directamente, que sería assert.equal el balance final del jugador con el total, ¿no? Como hemos hecho en los anteriores casos. Entonces podemos hacer de esta forma y veamos si funciona. Entonces, como aquí podemos ver, están pasando, ¿no? Los 5 unit tests. Es decir, que esta comparación está exactamente igual. Es decir, que el balance final del jugador va a ser igual a la suma que se va a tener entre el balance inicial del jugador y el balance inicial del juego de la lotería, ¿no? Estamos comparando estas dos variables, la suma de estas dos,
con el balance inicial que el jugador va a tener. Es decir, que cuando el jugador ya gana todo el pozo acumulado de la lotería más lo que tenía en su billetera del propio jugador, ¿no? En este caso. Entonces estamos haciendo eso. Y según el unit test está pasando correctamente todo, ¿no? Se podría decir que esta es un buen camino para hacer el testeo, ¿no? En este caso nos faltaría incluso obtener el array de jugadores y comparar que eso sea igual a cero, ¿no? Al final para que verifique todo, ¿no? Como dice nuestro unit test, envía todo el dinero al ganador y resetea al jugador o el array de jugadores a vacío, se puede decir. Entonces podemos hacer eso más como último paso. Entonces vamos a agarrar este método, llamar a jugadores y vamos a comparar al último el array de jugadores directamente con cero, ¿no? Para acortar el tiempo voy a copiar esas dos líneas y voy a colocarlo aquí al final, ¿no? Aquí al final. Esto puedo colocarlo antes del assert. Agarro el array de players llamando al método y al último voy a comparar que el tamaño de players sea igual a cero, ¿no? En este caso. Este sería el último assert para verificar que se envía todo el dinero al jugador, al ganador y se inicia el juego de la lotería. En este caso tenemos 2 Ethereum para el jugador último. Lo vamos a colocar aquí 2 para que no falle esto. Si 3 como es mayor a 2 para que no falle. Y hacemos la última prueba para este unit test. Ya, como podemos ver aquí ya están pasando, ¿no? Los unit tests de los 5 e incluso está pasando esta parte, ¿no? Que acabamos de colocar. Resetear el juego de la lotería para que podamos entrar de nuevo, ¿no? En este caso sería que el array de players sea igual a cero, ¿no? Su tamaño de array de players. Entonces con esto vamos a finalizar. Los console logs los tendría que borrar porque no es bueno tener un código console logs. Y también para recalcar últimamente estamos haciendo esto, ¿no? Según el gráfico para que se entienda mejor. Estamos agarrando en este caso estas dos variables inicial, el balance inicial del jugador cuando apuesta, después de apostar, y el balance inicial del juego de la lotería que sería el pozo acumulado. Y después de ejecutar el pick winner estamos agarrando una variable en sí nos sirve, el final balance del player. Y estas dos estamos sumando y estamos comparando con este balance final que va a tener el jugador. Es decir, va a tener lo mismo, ¿no? Va a ser la suma de esto, va a ser igual al balance final del jugador. Entonces estamos haciendo eso. Y los console logs son para saber qué valores se tienen en cada paso, ¿no? Para hacer un buen testeo, se puede decir. Entonces lo voy a borrar esa parte, no nos sirve las impresiones de código. Voy a borrar y con eso se vuelve más corto, ¿no? Nuestro código. Incluso este final balance de la lotería no nos sirve en este caso. Voy a borrar eso y solo tendríamos estas líneas de código. Como esto. Voy a borrar esto, los console logs. Y al último comparamos con los assets, ¿no? Entonces vamos a tener esto ya. Hemos testeado, hemos puesto impresiones en el código, etcétera, y estamos testeando según esta gráfica, ¿no? Que acabamos de analizar. Entonces voy a explicar un poco qué hace este smart contract y después ya vamos a empezar con los ejercicios de testeo según las funciones que este smart contract tiene dentro, ¿no? Entonces primero la licencia, la versión de Solidity, la última versión. Y un panorama general va a ser esto, ¿no? Que vamos a tener alumnos con nombres de alumnos y los IDs que van a ser generados según, esto puede ser según el nombre y el apellido del alumno. Vamos a utilizar encriptación para esa parte. Vamos a agarrar nombre y apellido, vamos a encriptar como ya lo hemos hecho en el ejercicio de la lotería con el algoritmo de SHA-3 que sería el KECAC 256 y el ABI Encode Package, ¿no? Para encriptar de una forma mejor. Entonces para el ID vamos a usar esa encriptación y después vamos a tener la calificación que en este caso el profesor le da, ¿no? Entonces, ¿qué variables vamos a tener? Vamos a tener primero la variable del profesor, que sería la del owner en este caso, pero lo hemos llamado profesor. Después vamos a tener un mapping, que en este caso relaciona el hash de la identidad del alumno con su nota del examen. En este caso, este va a ser el ID, que va a ser encriptado con el algoritmo de Ethereum, con el algoritmo de encriptación SHA-3. Y vamos a tener las notas por el otro lado, ¿no? En el mapping.
Después vamos a tener un array de revisiones. En este caso solamente es un string. Este array de strings va a tener el código del alumno, es decir, el nombre y el apellido encriptado, ¿no? Tiene que ser el mismo aquí. Enseguida vamos a mostrar el método. Y los eventos que ya hemos avanzado. Cuando un alumno sea evaluado, enviar el dato del byte 32, que sería en este caso la encriptación. Vamos a usar este tipo de dato para esa parte. Y cuando un alumno ya sea revisado, vamos a enviar otro evento en formato de cadena, ¿no? En este caso, el constructor, ya sabemos que en el constructor guardamos el creador del smart contract, en este caso el profesor. Después, para evaluar a un alumno, se debe ingresar el ID del alumno, en este caso puede ser su nombre y apellido junto o con un espacio. Eso no me interesa mucho. Y la nota que queremos colocar. En este caso, solamente el profesor va a poder evaluar o utilizar esta función, se diría evaluar. En este caso les digo porque no importa el espacio, pueden colocarlo junto, separado, el nombre y apellido del alumno, pero adentro se va a hacer la encriptación, ¿no?, de este ID de alumno. Vamos a utilizar el algoritmo de encriptación de Ethereum. Vamos a obtener un byte 32 que sería el hash del ID de alumno. Ese sería el tipo de dato que nos va a devolver este algoritmo de encriptación. Y eso lo vamos a asignar aquí en el mapping directamente con el ID y colocando la nota correspondiente que el docente ha ingresado aquí. Y después enviamos un evento que sería el ID o el hash del alumno, el hash o la encriptación del ID del alumno, ¿no? La siguiente función sería un modifier nada más que nos va a permitir o va a restringir ciertas funciones para que solamente el profesor pueda revisar o acceder a esas funciones. En este caso, en error va a dar no tienes permisos específicos o permisos para ejecutar esta función. Y la otra función de ver notas, ¿no? Esto sería una función ya pública para cualquier estudiante, en el cual el estudiante va a ingresar su nombre y apellido. Eso lo podemos colocar de restricción nombre y apellido para que internamente se tenga la misma encriptación. Vamos a encriptar internamente eso y vamos a consultar al mapping directamente guardando su nota del alumno, que sería en esta variable uint. Vamos a consultar el mapping mediante ese hash, tiene que coincidir ese hash y después vamos a retornar la nota al alumno, ¿no? Entonces, esta va a ser una función que va a estar disponible para todos los alumnos. Y las últimas dos funciones, ¿no? Pedir revisión. Este caso va a ser igual utilizado por un alumno. Aquí el alumno va a ingresar su nombre y apellido igualmente. En este caso no estamos encriptando dentro, solo estamos mandando el ID del alumno. En este caso tendría que ser de esa misma forma. Se tendría que ingresar el ID del alumno, se tendría que hacer la encriptación adentro y este hash entraría aquí, ¿no? Ese hash sería el push del hash en el array de revisiones, ¿no?, del alumno. Y después emitimos el ID del alumno que ha solicitado una revisión. En este caso eso ya lo vamos a poder escuchar cuando ya se integre con React, ¿no? Estos eventos que hemos hablado se puede escuchar directamente desde afuera del smart contract, desde el UI. Y después la última función sería la que el docente va a utilizar, sería ver revisiones. En este caso, el docente va a poder ejecutar esta función y solamente va a consultar el array de revisiones. En este caso, va a devolver el array entero, pero con los IDs de cada alumno que se tiene, ¿no? En este caso, va a seguir o va a tener el array de revisiones y va a agarrar un ID encriptado y va a evaluar de nuevo, ¿no? En este caso, ID de alumno. Mm, ya, aquí no tendríamos que encriptar, tendría que ser directamente el ID del alumno, si no el docente no va a poder revisar esta parte. Que quede como estaba, ¿no? Entonces aquí va a tener que ingresar el nombre y el apellido, o el nombre, o solamente el apellido. Y luego el docente al revisar y al copiar va a poder revisar de nuevo, ¿no? Una vez que se evalúa la nota del alumno, ese momento se encripta internamente, entonces no vamos a tocar esta parte. Para revisión va a tener que ingresar, podemos poner el ID único, que sea el apellido del alumno, ¿no? O directamente el nombre con el apellido concatenado o con un espacio.
Ya. Sería esto el smart contract. Estoy indicando las funciones porque no vamos a desarrollar esto, vamos a hacer testeo directamente. Algo que me olvidaba, si van a usar la encriptación del SHA-3, el KECAC 256, en el archivo de testing, tienen que usar esto, ¿no? Se les voy a colocar a la vista. Ya lo estaba probando, esto, ¿no? Tienen que usar esto. Si quieren encriptar y quieren obtener el mismo resultado que en Zemix, en este caso en Zemix sería esto, con KECAC 256, el ABI Encode Package, etcétera. Van a obtener lo mismo en el archivo de testing utilizando este web3.util.kecak 256 y mandándole su cadena aquí, ¿no? En este caso, si quieren encriptar apellido, nombre y apellido, etcétera, o quieren unirlo, como ustedes decidan, tienen que utilizar esto en Zemix y van a obtener lo mismo que tenemos en Zemix, van a obtener lo mismo en el archivo de testing, ¿no? Con JavaScript. Son dos posibles soluciones para el primer caso de testeo, ¿no? Uno es accediendo directamente al mapping, colocando el mapping en public. Y después el otro sería accediendo directamente mediante la función ver notas, ¿no? La función ver notas nos dice, le pasamos datos y nos devuelve la nota. Y si no tiene nota estaría en cero, ¿no? Por defecto el mapping, ¿no? Entonces con esas dos cosas podemos tener dos caminos para verificar el evaluar. Esos serían los dos posibles casos.